Bueno, Domingo, cuéntanos un poco cómo harías, cómo haces para entrevistar a la gente. Bueno, generalmente yo cuando entrevisto a una persona siempre es en el marco de un proyecto, ¿no? Entonces, cuando llego ya a esa persona, muchas veces ya conozco un poco del tema, ¿no? Porque ya he pasado a la fase de documentación para el proyecto y ya sé, bueno, mucho o poco sobre la temática que voy a preguntar, que voy a cuestionar a esa persona, ¿no? En general es muy importante conocer el tema porque la persona agradece, ¿no? Agradece que sepas un poco y que las preguntas sean pertinentes. Es cierto que tú haces una entrevista para un determinado proyecto con unas características y quieres a veces tener un determinado tono, ¿no? Pero siempre conviene que el entrevistado sea consciente de que lo que dice no cae en saco roto, ¿no? Se entienda lo que estás diciendo, ¿no? Entonces yo siempre suelo documentarme. Después es muy importante también a la hora de hacer la entrevista la elección de, bueno, suponemos, ¿no? que el entrevistado está decidido por lo que sea, ¿no? Sino también es importante decidir a qué persona, ¿no? Entrevistamos para determinado tema. Ya sabemos, ¿no? que a veces el mejor experto no es el mejor personaje para un documental o para un proyecto, porque puede ser un gran experto, pero no comunicar bien, y eso nos va a perjudicar. Y una cosa muy importante también para mí es elegir la localización, dónde voy a hacer una entrevista, ¿no? Cuando hacemos una entrevista, de alguna forma buscamos también que la persona quede retratada, de alguna forma. Entonces también tratamos de que el lugar donde vamos a hacer la entrevista pues refleje, ¿no? Refleje un poco esa personalidad, ¿no? O esa profesión o lo que nos interese como narradores, ¿no? Es muy importante también que el lugar de la entrevista tenga una serie de características técnicas. Aquí estamos en un teatro, un anfiteatro, y hay una buena acústica. Fuera, ¿no? Hay ruidos, están con un baile y prácticamente no se oye nada, no hay ecos, ¿no? Otras veces estamos en clase, intentamos grabar audio y vemos también los problemas que hay de sonido, ¿no? Entonces el entorno es adecuado, que podamos controlar un poquito la luz, que podamos controlar bastante el sonido. Es muy importante también ir con tranquilidad a la entrevista, ¿vale? No ir nerviosos, no ir muy apresurados, darle al entrevistado su tiempo, que permita poder un poco reflexionar, ¿no? Si está nervioso, tenemos que ser capaces de calmarlo un poco. Hay trucos, ¿no? Como beber un poco de agua, ofrecerle un poco de agua, o que tenga algún objeto en las manos, como un bolígrafo, ¿no? Son trucos que consiguen de alguna forma tranquilizarlo. Y después ir llevando la entrevista hacia donde nosotros nos interesa, no en cuanto a lo que nos diga, ¿no? Que debemos ser respetuosos con la opinión de la persona, sino en cuanto a los matices, ¿no? Es decir, nosotros es diferente ser un periodista que ser un cineasta, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estemos haciendo, nos interesa un determinado tono, ¿no? Después es muy importante también la elección del equipo, ¿no? Es decir, con qué tipo de micrófono voy a filmarlo, a grabarlo, con qué cámara voy a filmarlo, ¿no? Es decir, para una entrevista solemos utilizar, ¿no? Los micrófonos lavalier, los micrófonos de corbata, que recogen muy bien el sonido, pero bueno, será en función también de lo que tengamos, ¿no? Y yo creo que eso es básicamente las reglas básicas para hacer una entrevista, que es bueno, un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? Después, bueno, cada entrevista es un mundo, ¿no? Y también cada entrevistador es de alguna forma lo mismo, ¿no? Una persona diferente. A mí, por ejemplo, no me gusta tener demasiada presencia en las entrevistas, ¿no? Me gusta darle mucho aire a la persona para que se exprese. Pero es cierto que en ocasiones tienes que provocarle, ¿no? Un poco para sacar algunas cosas, ¿no? Provocarle en el buen sentido, ¿no? En el sentido de ayudarle muchas veces a verbalizar, ¿no? Aquello que sabes que quiere contar, pero que a veces le cuesta, ¿no? Y, bueno, es un poco. mm, Ujú. Esto es un poco el ABC, ¿no? De la entrevista. Sí, alguna cosilla más. Lo único cuando el entrevistado, digamos, un poco se sale de los cauces de la temática que quieres tratar, de qué forma, digamos, intervienes o nos aconsejas que intervengamos.
para canalizar, digamos, o centralizar el tema. Hay que ser respetuosos, ¿no? Cuando alguien nos cede su tiempo y su historia, ¿no? Para que nosotros la registremos, hay que ser muy respetuosos con la persona, ¿no? Porque al final nos está dando parte de su tiempo, ¿no? Y parte de sus conocimientos. Pero es cierto que muchas veces nos están dando una información que no es relevante para nosotros, que no es relevante para la historia y que no vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo, ¿no?, divagar un poco, porque a veces esa divagación le ayuda, ¿no?, o me permite que salgan cosas que son importantes, ¿no? Pero claro, si de repente estoy hablando de un determinado tema y se va por otro lado, pues trato de centrarlo, ¿no?, educadamente y demás, ¿no? Pero a veces, insisto, esas divagaciones, ¿no?, que se producen a veces están muy bien porque nuestra mente funciona por asociación, vamos asociando ideas, ¿no? Y a veces en ese hablar delante de la cámara, porque además la cámara tiene algo que vemos, ¿no?, que extrae unas verdades que a veces de otra forma no saldrían, a veces también en ese divagar podemos llegar, ¿no?, a hacer un maravilloso retrato de la persona y también a tener unos datos que a lo mejor nosotros no los conocíamos, ¿vale? Y los conocemos en ese momento y que pueden ser importantes, ¿no? Todo depende un poco también de los recursos que tengamos, de tiempo, es decir, no es lo mismo tener una hora para hacer una entrevista, que entre que preparamos un poquito de iluminación, el equipo, se nos va el tiempo, que tener una jornada, ¿no?, para entrevistar a alguien que vamos a trabajar con mucho más tranquilidad.